por la información que nos comparten. Bien, buena noche para todas las personas que se nos están uniendo, que están entrando aquí a este encuentro de formación del día miércoles. Hoy nuestro segundo encuentro. Como lo precisaba Viviana hace un momento, vamos a reponer nuestro encuentro del día lunes, lo vamos a tener el sábado para que nos agendemos, nos dispongamos allí 2 horitas y complementemos la información que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta semanita. ¿Listo? Mitad de semana, qué rico, cuéntenme cómo les ha ido, cómo van, de dónde nos saludan, de dónde nos escuchan. Déjenos por acá sus mensajitos, por favor. Sí, solamente ingresan al link. Listo, igual por los grupos del chat de WhatsApp, el sábado les llegará la notificación. Listo, que lo tengan allí presente. Ingresan por el mismo enlace. Chile, Colombia, Guatemala, Salvador, Argentina, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Venezuela. Bueno, nos estamos conectando desde diferentes lugares del mundo. Qué chévere ver tantas personas por aquí unidas con el mismo objetivo, ¿cierto? Fortalecer sus procesos de formación. Vamos entonces a compartir pantalla. Y 2 segunditos que me quiero dar el permiso. Y bueno, ¿quién nos recuerda en qué quedamos el día de ayer? ¿Quién nos quiere recordar y precisar en qué quedamos? ¿En qué quedamos el día de ayer, chicos? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué vimos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué abordamos? ¿Recuerda en qué quedamos? Tenemos alguna retroalimentación del día de ayer para poder continuar con diferentes procesos. Siempre es importante revisar en qué quedamos, hasta dónde llegamos, ¿cierto? Vamos a mirar por aquí en el chat, nos han dejado algunos mensajitos. Definimos neurodiversidad, lo que comprende el abanico de la neurodiversidad. Muy bien, bueno. Profe, el volumen, ¿me están escuchando? Yo ahorita estuve en clase toda la noche. Mira, tuve problema con el volumen. ¿Me escuchan bien?
Bueno, entonces miren, yo les voy a apagar la cámara y me voy a quedar un poquito más del lado. ¿Listo? Entonces la apago como para no quedar así frente al PC, ¿de acuerdo? Y que allí me puedan escuchar un poquito más duro. Pero yo creo que si a unas personas sí les suena y a otras no, puede ser que sea dificultad de los diferentes dispositivos. Yo voy a revisar un poquito allí, ¿listo? Bien, entonces voy a cancelar acá la cámara para poderles hablar desde más cerquita. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ayer hablamos acerca de neurodiversidad, de las características de la neurodiversidad, de los aspectos que tenemos que puntualizar para poder generar una atención a los casos puntuales de neurodiversidad. Y entonces vamos a pasar el día de hoy a entrar en materia. Vamos a hablar acerca de la neurociencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de la neurociencia? ¿Por casualidad han mencionado este término o este concepto en algún escenario en donde ustedes se desarrollen y se desenvuelvan? ¿Han escuchado hablar de neurociencia? Emanuel dice, la he escuchado. Es un referente, dicen que sí, Solange. Francisco, muy bien. Bueno, no me especifican qué es, pero me están diciendo que sí. Entonces vamos a mirar dos, tres personas del público que participen con estas dos preguntitas. ¿Qué opinión tienes de la neurociencia? Las personas que dicen que sí la han escuchado y qué ejemplos podrían referenciar de la neurociencia, chicos. Dos, tres personas del público que tomen la manito arriba y puedan habilitar el micrófono para generar la participación. Vamos a escuchar entonces por aquí a Lucía. Buenas noches. Te vemos y te escuchamos. Ahí está. Buenas noches, profesora. Yo tengo como una referente de la investigación en neurociencia, Nazaret Castellanos. Me parece muy interesante la investigación que hace bueno, del cerebro, pero también de su conexión con el cuerpo. Lo que lleva ella creo que empezó, o bueno, yo la empecé viendo por lo que trabaja a partir de la meditación y cómo eso incide en el cerebro, pero también a raíz de eso, de cómo todo el cuerpo está en comunicación, el funcionamiento de la médula espinal y el sistema nervioso central, de qué información nos dan nuestro sentido propioceptivo. Así que tengo entendido que es una rama bastante nueva dentro de las ciencias, em, pero con un fuerte campo de investigación, o sea, científico, maestrías y demás. Ya, Lucía, muchas gracias por esa participación. Ya vamos a corroborar lo que nos estás diciendo. Nancy, buena noche. Buenas noches. Sí, tengo por entendido que neurociencia es el estudio del sistema nervioso que influye con el cerebro y la médula espinal. También es el objetivo que podemos entender cómo funciona el sistema nervioso y la rama de la medicina. Muy bien, Nancy, muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí nos dejan los mensajes en el chat. Una revolución científica, dice Lucía. Nuevos paradigmas del conocimiento. Miren qué tan valioso es lo que nos está diciendo Lucía. Nuevos paradigmas, es decir, que es una mirada totalmente transformadora a los procesos que nosotros, uno, hemos gozado, ¿cierto? Por los cuales nosotros hemos pasado, porque todos claramente pasamos por un proceso de formación educativo, escuela, colegio, universidad,
¿sí? Y ahorita mismo estamos viendo otras posibilidades y otras tentativas de formar a las personas, a los estudiantes, a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Entonces vamos a mirar qué es como tal la neurociencia. Se dice que, como lo dijo por aquí Nancy, es el estudio del sistema nervioso, ¿cierto? Recordando que el sistema nervioso es el encargado de generar todo tipo de interpretación, de codificación, análisis de los estímulos del entorno para posterior ejercer unas acciones motoras, ¿sí? Sobre nuestro cuerpo y de esa manera generar una respuesta hacia un estímulo en particular. Entonces se dice que la neurociencia es la encargada, ¿sí? De funcionar, de producir y de regular ese sistema nervioso. Es decir, todas esas acciones que se desarrollan son orientadas a partir de la neurociencia. La neurociencia tiene también su interés, su enfoque y su interés en procesos como emociones, pensamientos, conductas, funciones corporales básicas que desarrolla el ser humano. Asimismo, también tiene lugar lo que son los trastornos, alteraciones en el desarrollo y enfermedades que puedan padecer los seres humanos a lo largo de su proceso evolutivo. Y finalmente, pueden entender la neurociencia, genera unos estudios o unas posibilidades de interpretación, de organización, de interacción de manera inmediata. Entonces, vamos a ver por aquí cómo la neurociencia nos indica que está constituido todo un proceso en donde yo puedo comunicar la información. Cómo esta llega a mí y cómo yo la proceso. Entonces vamos a mirar esta imagen de aquí de referencia. Tenemos inicialmente por aquí el cerebro, ¿cierto? Que está protegido, ¿sí? Por el cráneo. Entonces el cráneo es el que protege nuestro cerebro. En el cerebro tenemos aquí el encéfalo, el cerebelo, bulbo raquídeo, ¿sí? El mesencéfalo y eso es lo que constituye el tallo encefálico, es decir, el encéfalo es nuestra cabeza y el tallo encefálico, que es el que conecta la médula espinal, que es la que va a enviar la información a diferentes extremidades de mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, por aquí tenemos la médula espinal, miremosla por aquí, que es la que va pasando por toda nuestra columna vertebral, ¿sí? Y está respaldada, protegida precisamente por esa columna vertebral para que esto no tenga ninguna anomalía en su desarrollo, al igual que el cerebro que está protegido por el cráneo, ¿listo? Entonces, aquí vemos un proceso particular neuronal, ¿listo? Entonces, en la imagen de la izquierda, estamos viendo la estructura de una neurona, ¿sí? Entonces tenemos aquí el núcleo, ¿cierto? Que es este. Y estamos viendo por aquí las dendritas que tienen las neuronas, que es también una de las maneras en que se conecta una neurona con otra. Es decir, de esta neurona sale una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Solamente en una ramita salen ocho neuronas más, ¿cierto? Y en cada una de ellas pues tendrá un número considerable de conexión entre neuronas. ¿Listo? Aquí entonces está el núcleo, está el cuerpo celular y está el axón, que es todo esto, ¿cierto? Todo eso que es por donde pasa la información, ¿listo? Todo eso es por donde pasa la información hasta llegar al impulso, que es a partir del axón terminal, ¿sí? Entonces yo recibo una información, se administra y se decodifica, pasa pasa por el cuerpo del axón hasta llegar al axón terminal y conectarse. Si vemos acá en la imagen de la derecha, derecha superior, ese axón se conecta con otra neurona y si ustedes están viendo el color, significa que genera, ¿sí? Un choque, ¿sí?
genera una sinapsis y a través de esto es que se comparte el conocimiento. ¿Cuándo sucede esto en nuestro cerebro? Cuando la información es pertinente, es llamativa, cuando hay un caso específico de seguimiento, cuando hubo una experiencia negativa, cuando hubo un accidente, una discusión, es decir, depende del estímulo de ese entorno, ¿sí? Es que se va a generar una comunicación entre neuronas, tanto positivo como negativo. Ejemplo, hoy antes de salir al colegio, había mis papás generando una discusión, ¿sí? Ese niño o esa niña está generando toda esa información de lo que está viendo, de lo que está escuchando, de lo que está sintiendo y automáticamente va a llevar toda esta información a las diferentes neuronas que componen su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estímulo también existe y en este caso es un estímulo negativo, ¿listo? Pero la información igual va a nadar, ¿sí? Igual se va a transmitir entre las diferentes neuronas, explicándole a su organismo que hay una situación de alerta, que hay una dificultad entre sus padres, que están teniendo dificultades para la comunicación, etc., etc., etc. ¿Listo? Sea cual sea el estímulo, ¿sí? Siempre y cuando sea pertinente, necesario, llamativo, en la persona va a generar aquí una sinapsis, ¿sí? Y va a compartir toda esta información de neurona en neurona. Y aquí en la imagen de abajo vemos la referencia, ¿sí? De muchas neuronas generando sinapsis al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hubo una información de base, no sé, fui a comer a un restaurante, me sirvieron la comida que yo quería, estaba caminando y vi unas plantas muy bonitas, eh, no sé, llegó una visita de mi abuela que hace días no iba y me dio un abrazo y hablamos de muchas cosas. Entonces, todo esto puede ser una información relevante en todo lo que concierne, ¿cierto? A ese sistema nervioso, ¿listo? Que es el que compone todo lo que tiene que ver con la neurociencia, ¿listo? Seguidamente, acá tenemos un ejemplo básico de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Es fácil. Miren acá este ejemplo. Tenemos dos niños generando procesos de lectura en un ambiente abierto, ¿sí? En un ambiente natural, un ambiente de campo, por lo que se puede percibir en la foto. Dice que cuando un niño lee, entonces, ¿qué pasa cuando un niño lee? No sé si en este caso ya codifica letras, números, no lo sabemos, pero están indicando que hay un proceso de lectura. Puede ser una lectura logográfica, puede ser una lectura inventada, ¿cierto? Pero entonces aquí lo que nos está diciendo es que cuando alguien lee, su cerebro envía señales a los músculos del ojo, es decir, aquí están toda la información a través de ese proceso de lectura para ayudarlo a seguir la línea del texto, es decir, que no nos troquemos las líneas del texto, que si yo estoy leyendo por aquí, no me baje para el renglón siguiente o no me suba al renglón superior y de esta manera pues pueda entender lo que yo estoy leyendo. ¿Listo? Al mismo tiempo, se dice que los ojos cambian las palabras en señales que viajan a través de las neuronas hasta el cerebro. El cerebro, entonces, a partir de esta información o de este proceso, ¿sí? Que está haciendo las neuronas, entonces el cerebro decodifica esas señales específicas, ¿sí? Y luego el cerebro busca esa información almacenada en esos procesos memorísticos. Finalmente le da significado a esas palabras que están sacando, que están tomando de ese libro en general para luego darle un significado de acuerdo como a su estructura, ya las conocía, no las conocía, en fin. Y finalmente el proceso completo ocurre casi de forma instantánea, es decir, todo esto que estamos hablando no quiere decir que se demore un día, 2 días, media hora, 3 horas, no, se da de manera inmediata. ¿Listo? Quisiera saber si hasta aquí hay claridad en lo que estamos hablando. Eso me la hice muy claro.
Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, nos vamos a ir a salas, unos 5 minuticos, y en cada sala ustedes van a proponer un ejemplo del sistema nervioso, ¿listo? De cómo funciona el sistema nervioso de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Un ejemplo claro, venimos y lo compartimos. Entonces, voy a abrir las salas en este momento. Por favor, chicos, aceptamos, ¿sí? Y nos vamos a hacer el ejercicio en salas. Aceptamos, por favor, la invitación. Chicos, no tengo a nadie. Ah, sí, perdón. Tengo a la gente aquí. Si alguien desea que yo, por favor, lo reasigne, me lo hacen saber. Estoy por acá reasignando otras personas, donde más pueden estar en sus salas realizando todo el ejercicio. Que no tengan acceso, por favor, me lo hacen saber. Ahora es el micrófono que les indico. Listo, unos minuticos y proponemos un ejemplo. Venimos a socializar. Esto que haber llegado una invitación, Camilo. Si no la tienes, te la voy a volver a enviar en este momento. Listo, te voy a reasignar, Camilo. Por favor, la aceptas. Flor, también te voy a María, María, listo, María Gabriela. Listo, aceptamos, chicos. Los que yo les vaya dando el ingreso, aceptamos, por favor. Intentamos darles el acceso lo más rápido que pueden. Mariela, Zoraida, Solange, Jenny Beatriz, Silvia, Camila, los ingresos a todos. Alejandra, María Eugenia. Listo, ya les toca llevar la invitación. A las personas que lo han solicitado ya se encuentran en sala. Listo, vamos regresando por aquí después de ese ejercicio que estábamos desarrollando tan interesante en las salas. Pude ingresar a las salas y ver allí las diferentes interacciones que estaban teniendo. Vamos ingresando, vamos regresando por favor a la sala principal. Nos vamos uniendo nuevamente.
Listo, nos vamos uniendo nuevamente aquí a la sala principal. Regresamos después de estar haciendo un ejercicio en salas. Por allí vi muchas personas activas en el ejercicio. Recordemos algo, miren. eh, Se realiza la invitación y a todos nos llega una notificación, ¿sí? Es decir, vamos a pasar a la sala y debemos aceptarla. En el caso de que de pronto no se acepte como en un tiempo prudente, automáticamente perdemos la invitación. Entonces me escriben por interno o alzan la manita y me dicen, profe, perdí la invitación o vuelve y me ubica y demás y yo vuelvo y los asigno, ¿listo? La intención es que puedan desarrollar ese ejercicio en grupo, que puedan conversar entre ustedes, que puedan habilitar cámaras, que puedan entretejer saberes. Entonces vamos a mirar por las diferentes salas cuál fue el ejercicio que desarrollaron. ¿Listo? Que escuché por ahí, las escuché muy participativas. Por acá alza la mano Laura. Laura, cuéntanos. Bueno, buenas noches para todas. En conjunto con, ¿sí me escuchan? Sí, Bueno, en conjunto, como veníamos hablando en la otra sala, colocamos dos ejemplos, ¿sí? Uno sí, de ellos fue un jugador de fútbol donde el estímulo visual y la respuesta sería motora cuando patea el balón, ¿sí? sí, Visual que recibe, o sea, visual de que ver el balón. Y a respuesta donde de manera motora al patear el balón inmediatamente, ¿sí? De uno. El otro ejemplo que expusimos fue el juego congelado, ¿sí? De manera auditiva de estímulo a los sonidos, ¿sí? Bueno, ahora que está más, ya no se dice congelado como tal, o se le dice una palabra, sino ahora es con música, ¿sí? Con música, donde al momento de parar la música, ahí los niños se quedan quietos o le decimos estatuas, ¿sí? El estímulo sería el sonido auditivo y la respuesta sería que se quedan quietos. En la parte ahí están manejando la parte motora, la médula espinal, toda la parte de neuropsicológica. Listo. sí. Muy bien, Laura. Vamos a escuchar a Yasmín. Ay, Ay, perdón, otra vez buenas noches, soy Leila. No, me olvido de cambiar ah, el ya, ya. usuario. Bueno, ¿Cómo en te nuestro fue? grupo también habíamos planteado, yo llegué un poquito tarde y los compañeros muy amablemente me explicaron la consigna, y una compañera habría propuesto el ejemplo, por ejemplo, los que padecen, o los que tienen la condición de TDAH. eh, Sí, es medio difícil hablar, ¿no? Para nombrarlos, decirles si tienen una condición, si padecen, sin querer herir susceptibilidades, ¿no? ujú, Eh, bueno, había dicho esto de la cuestión auditiva, ¿no? Darle una información, por ejemplo, poner música y decir que cuando pare la música todos se detengan y las personas neurotípicas lo primero que van a hacer es responder a esa consigna de cuando escuchen la música es detenerse, y cuando los que tienen TDAH, eh, por ahí se le dificulta esto de quedarse quietos y captar esto de la consigna de cuando se detenga la música, detenerse. Y la otra que también quizás yo había pensado, y bueno, algunos de mis compañeros quizás le parecieron que estaba bien, es, por ejemplo, las personas que tienen TEA, que tienen hipersensibilidades, por ejemplo, al agua o hacia la piel, ¿no? Al roce de las ropas, de las etiquetas y demás, por ejemplo, con el baño, ¿no? Uno asiduamente se baña diariamente y capaz que con las personas que son hipersensibles al roce con la piel, del agua, de lo que fuera, quizás el baño no es tan asiduamente, ¿no? Lo realizan. Ahí sería con el tacto, digamos.
Y el cuerpo como que rechazaría esa caída de agua, ponele, a la hora de bañarse. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar eso que conversaron por allí en salas? Muy importante entonces poder entender, ¿cierto? Todo lo que estábamos hablando acerca de cómo recepcionamos la información, cómo la interpretamos, la decodificamos y posterior a ello pues damos una respuesta específica, ¿cierto? Todo esto se da a partir de la neurociencia. La neurociencia es la que nos explica cómo se da todo este tipo de procesos. Actividades básicas, ejemplo, leer un libro, ejemplo, como lo decía Laura, patear un balón, ejemplo, tocar un instrumento musical, ejemplo, preparar algo de comer, ¿sí? Todo tiene que ver con el estímulo que se presente a través de los órganos de los sentidos, se recepciona la información, se decodifica, se da todo un proceso neuronal, ¿sí? Y a partir de ese proceso neuronal, pues se esparce por los diferentes canales en los que nosotros nos encontramos, a partir de nuestras posibilidades motoras para generar una respuesta hacia el mismo. Bueno, por acá estamos. Ah, Nicole insiste en que escucha muy bajito, no sé. No sé si me escuchan aquí bien. Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, continuamos acá entendiendo que la neurociencia continuamente a partir de sus estudios, de sus desarrollos y de sus actualizaciones, va identificando las diferentes características por las cuales el ser humano desarrolla sus diferentes procesos de funcionamiento a través de su cerebro, a partir de su cerebro. ¿Listo? En este caso, entonces, algunas situaciones son con novedad, algunas situaciones parten como de la cotidianidad y en fin. En este caso, vamos a revisar como algunas características de nuestro cerebro o algunas condiciones particulares o algunas situaciones con las que nosotros hemos venido desarrollándonos a lo largo de la historia. Entonces, una primicia inicial dice que el cerebro sigue cambiando, es decir, desde que nosotros nacemos hasta que nos envejecemos y hasta el último día de nuestra vida, nuestro cerebro genera diferentes cambios en su procesamiento de la información, en la manera en cómo la codifica, decodifica, tiene que ver por diferentes aspectos. Uno, todo lo que tiene que ver con la maduración. Dos, tiene que ver con todos los estímulos. Tres, con las actividades, los estilos de vida, ¿cierto? Son muchos factores que integran allí todo el funcionamiento cerebral. En este caso dice que el cerebro sigue cambiando desde que nazco hasta que muero, ¿sí? Y que esas redes neuronales se van reconectando en función de las experiencias y las emociones. Por lo tanto, la expresión de las personas no cambian, ¿sí? Científicamente es falso. Las personas pueden cambiar su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar, porque su cerebro puede estar regenerado, restablecido, actualizado y cambiado a partir de unas situaciones en específico. ¿Listo? Como segundo elemento, dice aquí muy claro desde la neurociencia que se ha encargado de realizar todos esos estudios amplios y yo creo que es un tema que nosotros como sociedad identificamos, las emociones, ¿sí? Eh, de cierta manera constituyen una parte fundamental en esa estructura de todo lo que yo puedo desarrollar en el día a día. Ejemplo, un niño sale de su casa y en horas de la mañana hubo alguna discusión entre sus padres. Ese niño, ¿sí? Partamos del niño porque obviamente los padres también van a tener repercusiones, pero ese niño llega al aula, ¿sí? Con una motivación baja,
con pocos procesos de atención, percepción, memoria, su autoestima puede verse implicada, su postura no es la misma, su preparación no es igual, entre otros aspectos que yo pueda relacionar. Entonces aquí dice, las emociones afectan, ¿sí? Las decisiones que se tomen en cada uno de los momentos de la vida, ¿sí? Entonces aquí se especifica que el hombre es tanto emocional como racional. Ese caso no solamente aplica para el niño, sino también para los papás que seguramente se fueron para su vida laboral. En su vida laboral tendrían algunas dificultades, estarían despistados, su motivación estaría bajo, ¿cierto? Y de esta manera podemos identificar, ¿sí? Cómo las emociones estarían afectando nuestro proceso. Como también si, por ejemplo, hoy llegué a mi oficina, ¿sí? Y me informan que me hicieron un ascenso porque mis capacidades, mis habilidades, mi comportamiento, mi compromiso, todo, ¿sí? Está demostrando muy buenos resultados. Voy a trabajar más motivada, con mayor preparación, voy a demostrar y voy a dar todo de mí como profesional, ¿cierto? Van a haber una serie de condiciones allí para poder establecer mi comportamiento, tanto desde lo emocional como desde lo racional. Por ende, es importante cuidar todo tipo de procesos desde el desarrollo emocional. ¿Listo? Seguidamente, se puede decir que algunas investigaciones que trabajan desde la neurociencia indican que los cerebros están organizados en dos sistemas distintos. ¿Listo? Entonces se dice que hay un sistema que trabaja, digamos, como tareas conocidas, algo que yo ya tengo adherido a mi sistema, que ya lo conozco, que ya lo domino, ¿sí? Y otro que por el contrario lo que hace es buscar todo el tiempo, explorar y ser creativo con las habilidades que ya se tienen. ¿Listo? Entonces, aquí es importante definir que nosotros somos los encargados, ¿sí? De que nuestro cerebro se motive, se active o que por el contrario nuestro cerebro se apague y se muera. ¿Listo? Muera en un sentido pues como un poco extremista, por decirlo de alguna manera. Pero la intención es no perder las posibilidades que nosotros tenemos, ¿sí? A partir de esas funciones que nos da tan maravillosas nuestro cerebro. Les voy a leer por aquí un poquito porque como me van llegando los comentarios, me voy como perdiendo, ¿sí? Entonces, si no los leo, me disperso un poco porque me van llegando las notificaciones a la pantalla y me voy perdiendo aquí. Mm, Edwin nos dice plasticidad cerebral o neuroplasticidad. Mira, la plasticidad cerebral tiene que ver con las posibilidades que tiene nuestro cerebro, ¿cierto? De aprovechar los estímulos del entorno, ¿sí? Y algo similar nos habla de la neuroplasticidad, ¿sí? Porque aquí nos habla de todo el proceso neuronal y de la capacidad que tiene nuestro proceso neuronal, ¿sí? Para actualizarse, eso tiene un término, se me va en este momento, de acuerdo a los estímulos del entorno. Este proceso es sumamente importante en edades iniciales, ¿listo? De 0 a 6 se genera una neuroplasticidad y es donde nosotros debemos aprovechar todas las capacidades del ser humano para aprender, para adherirse a diferentes estructuras y demás. Eh, Muy bien, a las personas que están por aquí interactuando. Muy bien, entonces decimos que hay unos elementos particulares desde la neurociencia. ¿Listo? Entonces se dice que este concepto, sí, se debe a Lashley en 1929, quien decidió inicialmente realizar una investigación de un cerebro de la rata, cómo se daban sus conexiones neuronales y sus funcionalidades desde diferentes partes del cerebro mismo. ¿Listo? Entonces, para ello utilizó una técnica de lesión. Yo no sé si ustedes la han visto, pero es que colocan como un camino, ¿cierto? Para el animal. Y para que el animal pueda llegar como a a partir de un estímulo, hay una respuesta.
¿sí? Haya un premio o un castigo. Entonces, si la rata se va por un lugar por el que no puede pasar, entonces va a pasarle corriente. Quiere decir que esa técnica de lesión va a impedir que la rata siga por ese lado porque va a saber que por ese lado posiblemente pueda tener alguna lesión. ¿Listo? Entonces va a cambiar inmediatamente de carril para poder demostrar que puede llegar a entender algunos estímulos del entorno. ¿Listo? Para ello formuló tres hipótesis importantes. ¿Listo? Entonces aquí dice que el principio de equipotencialidad, ¿listo? En donde dice que cualquier parte del cerebro que sea una zona funcional puede llevar a cabo diferentes conductas. Todas las partes del cerebro tienen una funcionalidad específica y ya lo vamos a ver después cuando hablemos de la estructura cerebral. Cada una de las partes de nuestro cerebro tiene una responsabilidad en particular que debe de cumplir de acuerdo a la ubicación, ¿sí? Y a su esencia misma. Y en este caso, este principio nos dice que cualquier zona, ¿sí? Desde que sea funcional, desde que no tenga ninguna alteración, ninguna afectación, puede llevar a cabo diferentes conductas. Seguidamente está la ley de acción masiva, ¿cierto? Que dice que la eficiencia, ¿sí? Se reduce según la magnitud de la lesión. Entonces, digamos que si es una lesión muy fuerte, ¿sí? Entonces se va a reducir la eficiencia de una actividad en particular, o en este caso, de la investigación realizada. ¿Listo? Y finalmente, la propiedad de la plasticidad. ¿Listo? Que dice aquí que es la capacidad de asumir el papel de zonas dañadas, regenerarlo, era la palabra que yo estaba buscando hace un momento. Es la capacidad de regenerar, ¿listo? Entonces aquí dice que el deterioro o el desempeño no depende tanto del lugar de la lesión cuanto de su magnitud. ¿Listo? A partir de ese estudio, entonces ella hace estas apreciaciones en términos de todo lo que tiene que ver con la neurociencia. Continúa a ello, entonces vamos a mirar por aquí los movimientos voluntarios que realiza nuestro cuerpo, ¿sí? A través de esa información que se envía al sistema nervioso central. Entonces aquí tenemos inicialmente los movimientos involuntarios que dice que se realizan de manera inconsciente. Si vemos en pantalla, vemos una mujer bostezando, un hombre parpadeando, una persona respirando. ¿Será que yo pienso para respirar, para bostezar, para parpadear? No lo pienso. Si se los estoy diciendo en este momento, a mí me pasa que, por ejemplo, me dicen, ay, tú puedes controlar que parpadees y yo empiezo como a parpadear consciente, pero normalmente yo parpadeo todo el día, ¿sí? Y realmente no soy consciente y no estoy diciendo todo el tiempo, tengo que parpadear, tengo que parpadear. No, sencillamente es un movimiento involuntario que realiza nuestra vista como una manera de lubricar el ojo, ¿cierto? Y de protegerlo de acuerdo a las infecciones o impurezas que puedan estar por allí en el ambiente. Estos movimientos involuntarios tienen que ver 100% con la participación del cerebro, porque el cerebro es el que otorga, ¿sí? La señal para que se dé cada uno de esos movimientos. Y finalmente se dice que no se piensa para realizarlo. Es decir, yo no estoy diciendo voy a parpadear, voy a bostezar. No, es un movimiento involuntario. Y por aquí tenemos los movimientos voluntarios, ¿sí? Que son aquellos movimientos que yo en particular sí estoy definiendo de manera específica. Entonces hablamos de movimientos controlados, ¿sí? Ejemplo, quiero coger un vaso, quiero salir a caminar, me voy a tirar a la piscina, voy a barrer, voy a trapear. Son movimientos voluntarios, ¿cierto? Y movimientos controlados en donde también se da una participación del cerebro y perdón, aquí no es no piensas, sino que aquí en este caso es piensas
para realizarlo, ¿cierto? Se piensa y se dice, bueno, ¿en qué momento lo voy a hacer? Estoy en una reunión, por ejemplo, y me debo de parar, entonces, ¿en qué momento debo salir yo de aquí? Estoy entrenando algún deporte, entonces tengo que realizar estos y estos movimientos. Entonces, también se dan aquí movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. ¿Listo? La neurociencia, entonces, trabaja por la conducta y el aprendizaje, ¿cierto? Por trabajar todo lo que tiene que ver con la interacción de las personas, por mejorar los procesos del aprendizaje, que muchas veces hay tantas dificultades en el aula y todo el tiempo nosotros pues estamos generando allí como un malestar o una preocupación. No, ¿yo qué voy a hacer con estos niños? Tengo tantos niños de diagnóstico, es complejo, es difícil, no he logrado los objetivos con este y este niño, ¿cierto? Y lo que se busca principalmente desde la neurociencia es generar una comprensión y entender que hay unos tiempos, hay unas habilidades, hay unas competencias particulares para cada una de las personas que hacen parte del proceso formativo y que se deben de respetar los tiempos, los espacios y los ritmos. ¿Listo? Desde la neurociencia se habla de plasticidad del sistema nervioso. ¿Listo? La capacidad de regenerarse para poder identificar todos los estímulos que lleguen del entorno y de esta manera poder ejecutar a partir de respuestas motoras. Y finalmente hablamos de la biología del cerebro, ¿sí? Entendiendo que todos los cerebros son diferentes. En el mundo no hay un solo estudio que diga que el cerebro de Laura y Yasmín son de igual tamaño, tienen el mismo funcionamiento, tienen las mismas características. No lo hay, ¿sí? Somos tan perfectos que hay millones y miles de cerebros en el mundo, ¿cierto? Entonces, en este caso, identificamos que todos los cerebros son totalmente distintos, que mi cerebro es muy diferente al de todos ustedes y que el de todos ustedes es diferente del de cada una de las personas que están acompañándolos a su alrededor. Y esto tiene que ver con la biología del cerebro. ¿Listo? ¿Qué nos dice Salas en el 2003? Nos dice que la neurociencia no solo debe ser considerada como una disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso. ¿Sí? Aquí dice que con un particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje, es decir, lo que ese niño viva, lo que ese niño experimente, la manera en cómo lo tratan, cómo interactúa, cómo ejecuta ciertas actividades, va a derivar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con una conducta específica y el aprendizaje en sus procesos de desarrollo y evolución. Handel nos dice en el 2001, ¿sí? Que el cometido de la neurociencia es comprender los procesos mentales, merced a los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. ¿Listo? Entonces aquí, fortalecer todo tipo de proceso mental, comunicación, pensamiento, memoria, lenguaje, ¿cierto? A merced de todo lo que nosotros podemos percibir, actuar y recordar. ¿Listo? Campos en el 2010 que nos dice, lo más importante para un educador es entender a las neurociencias como una forma de conocer la manera más amplia, más completa, más específica, cómo, cuándo, dónde y a partir de qué, ¿sí? Se puede llegar a recolectar todo tipo de proceso de formación, ¿sí? Y de esta manera lograr mejorar no solamente los procesos en el aula, sino el desarrollo integral de cada una de las personas eh, que nos acompañan en el ejercicio. ¿Listo? Dentro de esto que estamos hablando, entonces vamos a referir por acá lo que es el aprendizaje. ¿Listo? Y se dice que nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo. Cuéntame por aquí tres, cuatro personas, habiliten sus micrófonos y me cuente qué aprendió hoy. No necesariamente tiene que ser en la clase. Si quieren referir el ejemplo a la clase, maravilloso. Pero tres, cuatro personas del público, sí, les voy a dar los 2 minuticos para que por favor alcen su manito
que nos cuente qué ha aprendido hoy. Ejemplo, fui y pasé por una calle y esa calle no tenía salida. Yo seguramente por ahí no me voy a volver a meter porque esa calle no me lleva al lugar que yo necesito, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poder ver cómo se gesta un aprendizaje en cualquier momento de nuestra vida. Alguien de aquí que nos diga cómo el día de hoy ha aprendido, ¿sí? A lo largo de su día ha generado algún proceso de aprendizaje. Recordemos, alzamos la manito para que podamos habilitar el micrófono. ¿Listo? Cuéntenos por aquí, ¿quiénes aprendieron algo nuevo el día de hoy? Vamos a escuchar a Nancy. Sí, he aprendido que hay diversidad y de acuerdo a la diversidad es que podemos tener emociones en el cerebro y actuar de diferente manera. De acuerdo a lo que el cerebro capta en mi cuerpo o en el cuerpo de cualquier persona, referente a la conducta, así también se refleja en los aprendizajes. Por eso es que la neurociencia tiene que ver mucho con lo que es el conocimiento y el cerebro para poder actuar y emocionar de acuerdo a mi condición y a la condición de cualquiera. Nancy, pero puedes darnos un ejemplo puntual, es decir, ¿qué aprendiste el día de hoy? No solamente en la clase, digamos en tu día. En el diario vivir. Hoy miércoles. Hoy miércoles. Precisamente, vamos a poner en mi trabajo, hubo una reunión con todo el personal y precisamente le dieron una noticia a una compañera que la habían ascendido de puesto y la persona comenzó a llorar. Es decir, me di cuenta que esa compañera en ese momento sintió emoción, no solamente porque la ascendieron, sino porque según lo que expresó, su sentimiento de tener que dejar de interactuar con todos sus compañeros para ir a un puesto diferente, a conocer nuevas personas, la hizo que ella se emocionara de esa manera y que llorara. Eso me pasó hoy, que me di cuenta de eso. Gracias, Nancy. Ana, cuéntanos un ejemplo específico, ¿sí? De qué aprendiste el día de hoy, no sé, mientras fuiste a tomar el transporte, mientras llegaste a tu casa, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, no sé. Cuéntanos un ejemplo específico. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, de verdad que hoy estuve en clases porque soy docente y le conté a los niños un cuento en el momento de la jornada. En la ronda nosotros nos sentamos y le conté el cuento de la tortuga. Se llama La tortuga tonta, donde la tortuga quiere volar. A medida que le íbamos contando el cuento a los niños, ellos se emocionaban en ver en cada personaje que primero era la tortuga, el mono, que se llamaba Lola, la tortuga se llamaba Tomás, y a medida que íbamos contándole el cuento que no sea tan re largo, los niños se iban emocionando en ver cada uno de ellos, como decían, por ejemplo, la tortuga quería volar. Y Lola, que era la mona,
le hacía bullying y le decía que ella no podía volar porque ninguna tortuga volaba. Y los niños decían, es verdad, no vuelan. Pero a medida que se iba contando el cuento, había un pájaro que le dice a la tortuga, te puedo ayudar con una varita, tú la sostienes con tu boca y yo te alzo a elevar por el aire. Entonces ellos lo vieron como que, wow, sí, es verdad, la tortuga voló. Y en ver que se iba saliendo otros personajes como el elefante y la jirafa, ellos se fueron emocionando. Y al momento que terminamos el cuento, yo le pregunté quién eran los personajes y ellos captaron y memorizaron quién eran los personajes que estaba la tortuga, la mona, el loro, que es donde levanta a la tortuga, estaba el elefante y estaba una jirafa, que eran los que se reían en ver que ellos no podían volar. Ese es para mí fue algo de verdad buenísimo porque ahí me di cuenta que los niños mentalmente trabajan con el cuento, se emocionan, tienen su imaginación en verlo y de verdad me gustó mucho. Lo voy a empezar a darle más cuentos porque le daba, pero como eran muy pequeños, porque yo trabajaba de 3 años, ahora son niños de 4 años. Bien, Ana, muchas gracias. Yasmín, un caso puntual. Dime qué aprendiste el día de hoy. Sí, vamos a ser un poquito más precisos para no elevarnos tanto en tiempo. Yasmín. Está muy bien. Sí. Bueno, Leila, A ver. mañana prometo cambiar el nombre. Básicamente lo que me pasó recién en la clase, que me referí de una manera a los que tienen TDAH, que yo lo dije que lo padecen, porque quizás uno desde afuera ve que por ahí eh, quieren realizar ciertas actividades y no lo pueden hacer, no por una cuestión de falta de voluntad, sino por una cuestión neurológica, claramente, que no lo pueden hacer. Y bueno, la compañera Gilda me enseñó de qué forma referirme, entonces eso para mí estuvo bueno porque ahora ya sé de qué manera yo me puedo referir a las personas que tienen TDAH, TEA o cualquier otra condición, si no es lo padecen o lo sufren, que obviamente, bueno, calculo que en algún momento eso sucede, pero ellos tienen y conviven y son de esta forma. Me parece algo bueno que, que de ahora en más lo voy a poder aplicar. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces por aquí a Francisco. Francisco, de manera puntual, un ejemplo de cómo aprendiste hoy. Gracias, buenas noches. Agradezco todos los pareceres que están dando, son muy importantes para mí. Aprendí dos cosas puntuales. Yo quiero comprar un carro un poco más nuevo. Mi vehículo es un poco viejo. Hay un amigo que amablemente me dejó conducir hoy cerca de 2 kilómetros y me di cuenta que los vehículos nuevos son más precisos a la hora de manipularlos. Además, no se escucha cuando el motor ruge para poder identificar con el oído si va acelerando o necesita más fuerza para poder avanzar o se va quedando. Bueno, uno. El segundo, cuando iba a entrar a mi casa porque el amigo venía de copiloto, me vio que entré de una. Mi casa tiene un muro con curva y me dijo, eso que hizo estuvo muy malo. Usted debe ser más precavido, debe detenerse frente al portón en su casa y mirar si hay una persona, porque si usted, como lo hizo, como está en curva, entra de una vez, puede arrollar a alguien. Entonces eso ha quedado ya grabado y cada vez que yo llegue frente a mi casa tengo que detenerme, poner las intermitentes y no entrar de una vez. Son dos cosas importantes que he aprendido. Gracias. Gracias a ti. Y finalmente, Gilda, quienes ya alzaron la manito y participaron, ya la pueden bajar. ¿Listo? Gilda. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, específicamente yo en esta clase hoy aprendí, había hecho yo un comentario en el chat,
de que las neuronas no se regeneran, pero que gracias a la neuroplasticidad se pueden crear nuevas sinapsis y nuevos caminos neuronales. Y aprendí esto que Lucía compartió en el chat muy amablemente y lo agradezco, porque desconocía que existía esta mirada de la neurogénesis, que es un proceso por el cual se regeneran nuevas neuronas a partir de las células madre. Algo que me parece sumamente interesante. Agradezco, Lucía, que hayas compartido la información y bueno, aprendizaje nuevo para mí. Muy bien, Gilda. Bueno, en todo lo que ustedes han compartido aquí, y por eso es tan importante escucharnos, ¿cierto? Porque esas experiencias es que nosotros nos permeamos, ¿sí? Entonces, quiere decir que a partir de la neurociencia y la comprensión que da de nuestro sistema nervioso, entendemos y posibilitamos un sinfín de posibilidades de aprendizaje y estamos aprendiendo todos los días, en cada momento, en todo lugar. ¿De qué dependen esos aprendizajes, chicos? Dependen de los estímulos del entorno, de la necesidad que yo genere para aprender algo en específico. Ejemplo, llegué a trabajar en una oficina y tengo que manejar un programa que nunca en mi vida había manejado. Depende también si yo estoy motivada para hacerlo, ¿cierto? Porque si bien es algo con lo que yo debo de cumplir, debe haber una predisposición de mi parte para poder realizar como toda como aprender a manejar el programa y cumplir como con los retos que me suscitan. No sé, fui a una charla hoy y me enseñaron sobre un tema particular. Pasé al supermercado y estaban enseñando una receta allí con alguna proteína en específico. Todos los días yo estoy en la posibilidad de aprender y puedo aprender todo el día, ¿sí? Que es a eso a lo que yo quiero llegar para que lo comprendamos. Yo puedo aprender en la mañana mientras me desplazo para el trabajo, al mediodía mientras estoy en la casa, en la noche mientras salgo a hacer alguna actividad, ¿cierto? Ya en el momento de descanso mientras hago alguna lectura, algún análisis final para cerrar mi día. Yo estoy aprendiendo todo el tiempo y eso se debe a las posibilidades que tiene nuestro sistema, nuestras conexiones neuronales, ¿sí? De poder establecer todo tipo de información, de codificarla, analizarla e interiorizarla. Y de esta manera, claramente, fortalecer cada una de las áreas de desarrollo. Quiere decir que, digamos, la persona que de pronto no esté en contacto aprendizaje, le cueste, se le dificulta realizar algún cálculo mental, ir a pagar algún recibo o algo, tiene muchas situaciones allí pendientes en términos de todo el proceso que tiene que ver con aprendizaje. Han estado hablando mucho ustedes por aquí en torno a la plasticidad cerebral. Entonces, sé que estos temas nos generan muchísimo interés y cosa que me alegra bastante, que ustedes se sientan motivados, que por el chat estén compartiendo información, que esta persona dijo esto, que la otra complementó con esto. De eso se trata, ¿cierto? De eso se trata precisamente este espacio en donde nosotros podamos ser un grupo colaborativo, ¿cierto? En donde aquí todos estemos coordinados para una misma perspectiva o un mismo objetivo en particular. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos para aprender de absolutamente todo. Ejemplo, hoy trabajaba en un colegio y en ese colegio trabajaban con una metodología tradicionalista y llevo 3 años trabajando en ese colegio, planeando a partir de la metodología tradicionalista, desarrollando las diferentes actividades específicas que maneje ese colegio de manera particular. De un momento a otro me cambian a un colegio, no sé, con un enfoque Montessori. Yo debo estar en la capacidad, ¿cierto?, de adaptarme a la nueva característica de trabajo, al nuevo escenario, ¿sí? Y debo de generar un aprendizaje de los procesos, de las experiencias, de los momentos del encuentro formativo, es decir, fundamentarme de todo lo que tiene que ver con esa formación a partir de ese pensamiento de Montessori, ¿cierto? Entonces tengo que generar una cantidad de habilidades, destrezas, competencias para poder que me pueda adaptar a ese nuevo contexto, ¿cierto? Para poder generar un aprendizaje.
Entonces dice que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarnos a nuestro entorno. Cambio de país, cambio de vivienda, cambio de rutinas, ¿sí? Todo lo que yo haga que me genere algo distinto en lo que yo desarrollo a diario, le va a permitir a mi cerebro adaptarse con muchísima más facilidad. Entonces dice, cuanto mayor sea nuestra diversidad y el número de conexiones corticales que se generan en el cerebro, mayor será nuestra capacidad de aprender, ¿sí? Encontrar soluciones a los problemas y poder solventar cada una de las situaciones que tengamos. ¿Listo? Aumentar la capacidad cerebral y las conexiones neuronales ayuda a que mejoren nuestras habilidades para entender las cosas. Todos los elementos que yo tenga a diario con los cuales yo me estoy relacionando tiene que ver con esa posibilidad de la plasticidad. Aquí venían las preguntas que estaban haciendo ahora. Profe, defíname neuroplasticidad de plasticidad. Entonces vamos a mirar. La plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro, ¿cierto? De adaptarse para aprender. Y aquí estamos viendo algunos tipos de plasticidad. En ellos se enmarca la neuroplasticidad, inicialmente neuroplasticidad estructural. Aquí entonces nos refieren que el sistema nervioso puede restablecer, reestructurar, reorganizar todas las conexiones entre las neuronas, ¿sí? Y de esta manera, pues vamos a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto, vamos a tener otra experiencia y otro aprendizaje alrededor del mismo. ¿Listo? ¿Esto por qué se da también? Porque hay un proceso de neuroplasticidad que nos dice y nos refiere las conexiones entre las neuronas y se puede cambiar la estructura, la manera en como yo las decodifiqué, las entendí, las apropié y estoy generando ciertos procesos alrededor del mismo. Seguidamente se encuentra la neuroplasticidad funcional, ¿sí? Entonces aquí referimos a algunos cambios funcionales, ¿sí? En algunas regiones del cerebro. Entonces quiere decir que si un lado no sirve, el otro lado quizás pueda ejecutar las mismas actividades. Listo, aquí también es importante revisar en la neuroplasticidad cerebral si en algún momento del proceso de desarrollo mismo he tenido algunas dificultades o daños cerebrales, ¿cierto? Cuando se da esos daños cerebrales, entonces hay una parte del cerebro que deja de funcionar. ¿Qué hacen las diferentes partes del cerebro? Intentar suplir, ¿cierto? Las actividades y las posibilidades que tenía de aprendizaje, ¿sí? Y se encarga otra parte de ese cuerpo para poder no perder las posibilidades neuronales. Y finalmente está la neuroplasticidad molecular, que sí tiene que ver más con un concepto a nivel bioquímico, ¿cierto? Pero se dice que tiene lugar tanto a corto como a largo plazo y se basa en el uso que da nuestro cerebro a ciertas conexiones, ¿sí? Entonces, cuando más se usa ese cerebro a una conexión en particular, más fuerte se hará, ¿cierto? Y por el contrario, cuanto menos se haga, ¿sí? Cuanto menos se hagan como los procesos, las conexiones, más débil se volverá. Por eso les decía ahora, a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Independientemente que seamos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, podemos perder la posibilidad de actualizar nuestra formación, de realizar deportes, de tener rutinas, porque eso lo que va a permitir es generar muchísimas más conexiones y que cuando nosotros estemos adultos no tengamos tantas dificultades de memoria, tantas dificultades de movimiento, tantas dificultades de comprensión. No sé si ustedes lo notan, pero uno le habla a los abuelos de uno y no entienden, ¿sí? Toca como explicarles muy bien como si fueran niños. Básicamente nos devolvemos como en el tiempo y en los desarrollos, pero realmente les cuesta bastante. ¿Qué podemos hacer? Lograr acompañarlos a lo largo de su vida para que cuando estén en esas edades adultas tengan allí algunas reservas cognitivas y le permita inclusive establecer una comunicación. ¿Cuántos abuelos no hay que no pueden establecer una conversación porque ya han perdido
todas esas posibilidades de comunicación, de lenguaje, de interacción, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una función a nivel bioquímica. Es normal que nosotros vayamos perdiendo las capacidades, las habilidades y nuestras potencialidades a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante hablar de procesos de estimulación. Entre yo más estimule mi cerebro va a estar en la capacidad de adquirir una información, de codificarla, analizarla, ¿cierto? Pero si yo no estoy en constante aprendizaje, en constantes actividades, entonces voy a perder esa capacidad de neuroplasticidad molecular. ¿Listo? Hablamos también de una plasticidad positiva y de una plasticidad negativa. Entonces aquí la plasticidad positiva nos refiere a la generación de nuevas neuronas, ¿cierto? Entonces esto va a permitir adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, ¿sí? Y va a revisar o estructurar, esto es una información nueva con base en ese conocimiento previo que yo ya había asumido en un momento determinado. Y la plasticidad negativa es aquella que se encarga de eliminar las conexiones neuronales que el cerebro ya no utiliza. Puede que en algún momento de la historia lo vaya a volver a utilizar, pero como en este momento de la historia no lo utiliza, el cerebro la va a eliminar de manera permanente para que nosotros no recordemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se dice? Que la capacidad del sistema nervioso, ¿cierto? Que cada uno de nosotros poseemos, con el cual interactuamos y nos desarrollamos a diario, depende de la generación de nuevas estructuras y conexiones neuronales. ¿Cómo logramos tener nuevas estructuras y conexiones neuronales? Facilísimo, ¿cierto? Y en especial nosotros que ya vamos creciendo en edad y que necesitamos significativamente poder ser funcionales, porque somos una generación que estudia, que trabaja, que tiene 2 y 3 trabajos al tiempo, entonces estamos gastando un montón esa posibilidad en nuestro cerebro. Quiere decir que posiblemente en unos años nuestro cerebro se va a cansar, ya no va a decodificar la información de la misma manera, etc. Pero si yo todo el tiempo lo estoy estimulando, ¿cierto? Van a haber desarrollos totalmente diferentes. Todos estos estímulos y conexiones del medio se dan a lo largo del desarrollo humano. Recordar entonces que todo esto se da, ¿sí? En el sistema nervioso y se da desde que yo nazco, ¿cierto? Hasta el fin de mis días. Que no todas las personas estarán interesadas en generar estímulos, conexiones, ¿cierto? Por sus estilos de vida, por sus condiciones de desarrollo, por tantos factores, ¿sí? Que hay personas que no les interesa, pues, como generar otra práctica diferente en su vida. Habrán unas que sí, y por eso les preguntaba yo desde el inicio. ¿Qué hacen ustedes para evocar como que nuestras neuronas se activen? ¿Hacemos alguna actividad? Entonces por ahí contestaron, sí, profe, rompecabezas, sí, profe, esto y aquello. Todas estas actividades van a permitir que se gesten muchas más conexiones. Entre yo más estimule a mi cerebro, más conexiones voy a generar. Recordemos cómo logro esas conexiones. Recordemos que hablamos de alimentación, recordemos que hablamos de hábitos, recordemos que hablamos de estímulos. Sí, si yo soy una persona que busca todo el tiempo tener buenos hábitos, ejemplo, tener organización de horarios, sea a qué horas entro, digamos, a trabajar, sea a qué horas salgo. Después de que salgo, programo como mi descanso en casa, el almuerzo, ¿sí? Si debo volver a la oficina o al trabajo que corresponda, lo hago. En la noche revisar cuáles son como las actividades permanentes, ¿cierto? Si debo llegar, alistar cosas en la casa, atender la casa o cómo estoy distribuyendo yo mi tiempo en donde yo garantice que haya un descanso. Y adicional de ese descanso, que haya una muy buena alimentación rica en vitaminas, en minerales, en proteínas y finalmente practicar, ¿sí? Alguna actividad física, así sea 2 o 3 veces por semana. Esto va a permitir que se generen mucho más fácil las conexiones neuronales y poder estar en la capacidad de recepcionar la información mucho más fácil. ¿Listo? Esto se da a través de diferentes redes de comunicación y de información
todo el tiempo que el hombre se desarrolla, esto es una afirmación, todo el tiempo que el hombre se desarrolla es un tiempo en el que todo el tiempo está aprendiendo, ¿cierto? Y cuanto mayor, digamos lo que entre más mayor, ¿cierto? Se van perdiendo muchísimo más las capacidades que nosotros vamos teniendo. Y si somos jóvenes, vamos teniendo muchísimas más capacidades. Por eso se dice que los jóvenes tienen, ejemplo, muy buen dominio de los recursos virtuales actualmente. Claro, ellos tienen mejores capacidades, razonan mucho más rápido, son más observadores, analistas, ¿cierto? De un momento determinado. Listo, entonces aquí estamos viendo unas imágenes de referencia. Vamos a observarlas, ¿sí? Detenidamente, cada una de ellas. Y vamos a hablar un poco de qué significa cada una de esas experiencias que se está teniendo allí. Vamos a observar muy bien para generar allí como toda una discusión al respecto. Listo, entonces, ¿qué podemos ver en las imágenes? Vemos una imagen, sí, en la parte superior izquierda de unas mujeres adultas tejiendo. Puede que lo que nosotros logremos inferir de la imagen sea o que están aprendiendo a tejer o que sencillamente se reúnen para hacer como encuentros de mujeres que tejen, ¿cierto? Y que se ve mucho. Se reúnen y dicen, ah, listo, nos vamos a reunir, nos encontramos esta tarde, tomamos o compartimos un algo y tejemos, ¿cierto? Como una actividad. Puede ser cualquiera de las dos. O están aprendiendo o ya es algo, una habilidad que tengan adherida. Pero ¿qué pasa? Son mujeres adultas que están estimulando su cerebro, ¿cierto? Están estimulando sus capacidades motoras, sus capacidades cognitivas, sus capacidades intelectuales, están teniendo hábitos, rutinas, ¿cierto? Y esto les va a permitir tener mejores capacidades a lo largo de la vida. Recordemos que hay muchas funciones que nosotros perdemos a lo largo de nuestra existencia: movilidad, capacidad de entendimiento, de comprensión, de comunicación, ¿cierto? Son cosas que se nos van olvidando por naturaleza. Pero entre más estímulo haga yo a mi cerebro, pues voy a tener mejores resultados. Seguidamente vemos por acá una bebé gateando, ¿cierto? Una bebé que está gateando porque tiene diferentes estímulos del entorno, porque quizás ya tiene la necesidad de ser más autónoma, independiente, porque disfruta de su movimiento libre y ese movimiento le va a permitir ganar habilidades. Recordemos que el gateo es un proceso necesario en la vida de todos los niños y niñas, ¿sí? Que propende por abordar ese estímulo a los dos hemisferios del cerebro. ¿Listo? Seguidamente estamos viendo por aquí una imagen en la parte inferior izquierda, ¿sí? De un bebé en un proceso de lactancia. Es un bebé que está generando un proceso allí de succión, ¿cierto? Y que está generando todo un vínculo afectivo con la persona, que en este caso sería su madre. Seguidamente vemos una imagen de una niña aprendiendo a escribir. Eso es lo que nos suscita pues como la imagen de referencia. Estoy generando acá una interpretación, ¿cierto? Entonces quiere decir que la niña está adquiriendo un proceso de lectura y escritura y está generando algunas prácticas allí. Claramente la imagen nos demuestra que hay una motivación, ¿sí? Y cuando los niños logran hacer algo, adquirir algo, una habilidad, una destreza, se muestran muy a gusto con ese proceso en específico. Finalmente, en la parte inferior derecha, vemos un estudiante, ¿sí? Aprendiendo, yo creería que es como todo el tema de electricidad o sistemas, ¿cierto? Y está allí en ese proceso educativo en donde está comprendiendo diferentes procesos en particular.
¿Qué quiero que ustedes entiendan con todo esto que nosotros estamos viendo? Que es necesario, más que necesario, que nosotros como seres humanos estemos permeados de diferentes experiencias a diario, desde el inicio de nuestra vida hasta los últimos tiempos. Recordemos qué hacen los adultos mayores, participan de talleres. ¿Qué tipo de talleres? Talleres de costura, de manualidades, de deportes, de juegos, ¿sí? Porque lo que necesitamos es que ese cerebro no pierda la capacidad o las capacidades que tiene de recepcionar la información, de decodificarla y generar respuestas al respecto, de todavía conservar procesos memorísticos, de poder entablar una conversación con una persona. ¿Será importante o qué será necesario para entablar inclusive una conversación con una persona? Hay personas que no saben conversar, que no saben compartir un mensaje en específico, que se les dificulta todo el tema del lenguaje y la comunicación. Entonces, por ejemplo, conversar y establecer una conversación, digamos, no sé, hoy me mandaron para un congreso y tengo que hablar con unos ponentes internacionales y la verdad yo no tengo ni la menor idea cómo establecer una conversación con ellos, por dónde empiezo, por dónde termino, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que faltan habilidades en mi desarrollo y que carezco y tengo algunas ausencias en los procesos en específico. Entonces acá estamos viendo esas imágenes que nos demuestran, ¿sí? La necesidad de nosotros estar en constante actividad a lo largo de nuestra vida, que esa plasticidad cerebral sea posible en cualquier momento y en cualquier periodo de desarrollo del ser humano, para que de esta manera, ¿sí? Se puedan gestar mejores resultados. Entonces, una persona que habla, una persona que piensa, una persona que razona, va a tener mejores oportunidades, ¿sí? Tanto en conocer personas, en tener vida social, laboral, económica, familiar, de todo un poco. Va a tener muy buenas garantías en esa adquisición de habilidades, destrezas y competencias. ¿Qué necesitamos hacer para poder garantizar que todo esto, que nosotros seamos muy funcionales a lo largo de nuestra vida? Necesitamos generar muchas actividades, ¿sí? Yo les traigo unas que son de gimnasia cerebral, ¿sí? Que es estimular los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que van a generar todos los residuos cognitivos em, y vamos a posibilitar mejores funciones alrededor del mismo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo acá una imagen de 4 palabras, ¿cierto? Yo puedo generar la lectura de estas palabras. Hay unas imágenes mucho más completas en la web, ¿sí? Con muchos más colores, más grandes, más robustas, ¿sí? Aquí simplemente les traigo es como para referenciales y que ustedes más o menos puedan entender la relevancia de nosotros estar en continuo aprendizaje, recibiendo los estímulos del entorno, mejorando nuestras posibilidades. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer 2 ejercicios en esta imagen. Yo puedo leer el nombre, ¿sí? Verde, azul, naranjo, rojo, o puedo leer el color azul, rojo, verde, amarillo, ¿sí? Esto puede ser una imagen mucho más grande en donde yo genere todo lo que tiene que ver con gimnasia cerebral. Aquí yo estoy poniendo a mi cerebro a prueba, ¿sí? O lee el color o lee la palabra, ¿sí? Pero tiene que realizar la actividad. Seguidamente, por ahí ahorita no recuerdo quién fue la que dijo que lo que proponía, o no recuerdo si fue en la clase de las 6, un estudiante alzó la mano y decía, bueno, evoco actividades como hoy vamos a trinchar con la mano izquierda, vamos a cepillarnos los dientes con la mano izquierda, ¿cierto? Para las personas diestras, entonces vamos a ser más habilidosos con la otra parte de nuestro cuerpo. Sí, como una terapia allá al respecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, se realizan este seguimiento de líneas a 2 manos. ¿Qué buscan esas 2 manos? Pues generar muchísimas más posibilidades de aprendizaje, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, procesos de observación, coloca el dado que más se repite. ¿Cuál será el dado que más se repite? Ayúdenme ustedes a mirar allí.
¿Cuál será el dado que más se repite? Por acá ya están dejando. Yo veo el 6. Dicen por aquí el 6. Tantos punticos me pican el ojo, claro. Muy bien, el número 6. En este caso, por ejemplo, estimular los dos hemisferios del cerebro cambiando algunos movimientos alternos con nuestras manos. Entonces aquí, por ejemplo, una mano se cierra, la otra se abre, una se cierra, otra se abre, una se cierra, otra se abre, ¿sí? Y tienen que guardar las manos el movimiento que corresponde, ¿sí? Y de esa manera se estimulan los dos lados del cerebro. Por lo general cuesta bastante. Por ejemplo, aquí, deditos, ¿sí? Entonces, mientras un dedo sube, el otro baja, ¿sí? En este caso, estamos haciendo todo lo que son procesos atencionales y demás. Chicos, rápidamente vamos a mirar cómo nos fue el día de hoy. Si quieren, me dejan por aquí en el chat. Sí, Mariela, se ve fácil. No, sí lo es, sí lo es. Créeme que sí lo es porque estamos hablando, yo intento buscar ejemplos muy contextualizados para que todos podamos entender, ¿cierto? La intención es que podamos generar una experiencia de aprendizaje y de enseñanza diferente. Entonces, de esta manera, pues yo busco como muchos casitos, muchos ejemplos, propongo participaciones precisamente para que ustedes no vean tediosa la formación, sino que la vean un poco más asequible. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cómo nos fue el día de hoy con todo lo que nosotros vimos? Emanuel dice que le gustó mucho. Bueno, aquí es importante, les propongo esto que les traigo aquí, ¿sí? Que la pueden utilizar en cualquier actividad que ustedes realicen. A mí en particular me gusta mucho, tiene que ver bastante con lo que estamos hablando en este encuentro y se las propongo en este escenario. Se llama escalera de metacognición. La escalera de metacognición me permite a mí ser más consciente de cómo estoy generando un proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué hemos aprendido? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Es de manera particular. ¿Qué aprendí yo? ¿Cierto? ¿Qué aprendí yo durante esta jornada, durante esta actividad, durante este encuentro? O durante una clase, depende en el entorno en que lo vayan a utilizar. ¿En qué otras ocasiones podemos utilizar lo que hemos aprendido? ¿Será que, por ejemplo, en el día de hoy, lo que hemos aprendido solamente nos sirve para este encuentro? La respuesta sería no, nos sirve para la vida y para cualquier entorno y contexto en el cual yo me desenvuelva. ¿Qué pasos hemos hecho? Entonces vamos a mirar qué pasos hemos participado, hemos interactuado, hemos prestado atención, hemos estado aquí durante toda la jornada, ¿cierto? Es lo que yo podría hablar desde afuera. Y finalmente, ¿cómo se llama el pensamiento que hemos hecho? Muchas personas pueden decir que fue un pensamiento crítico, otro analítico, otro un pensamiento más creativo, ¿cierto? Depende de lo que cada una de ustedes o de lo que cada uno considere importante. Esta escalera de metacognición, reitero, me permite a mí ser consciente de qué aprendo, cómo lo aprendo y en qué momento yo lo aprendo. Cuando yo aplico esa escalera de metacognición con mis estudiantes, voy a tener una información un poco más factible. ¿Listo? Entonces los invito, aquí les dejo la propuesta, la pueden tomar un pantallazo, en la web también la consiguen para que lo tengan presente, pero es una manera muy interesante de nosotros generar una retroalimentación al proceso. ¿Listo? Aquí les dejo esta invitación, esta herramienta que yo sé que les va a servir muchísimo. Siempre hagan a sus estudiantes conscientes de sus procesos, ¿sí? Como si fue una clase de educación física, como si fue una clase de ajedrez, como si fue una clase de natación, el encuentro de formación que sea. Siempre vamos a hacer a nuestros estudiantes muy conscientes, ¿sí? De lo que
están aprendiendo, de qué manera lo están aprendiendo y esto para qué les sirve. ¿Listo? Chicos, hemos llegado al final del encuentro del día de hoy. Les agradezco a todos por estar aquí, por encontrarnos en este escenario, por su participación, generar una participación muy activa y eso también permite que el encuentro sea mucho más dinámico, más placentero, que lo disfrutemos un montón y también que nos reconozcamos en esos contextos a nivel internacional. Qué chévere que estoy con la estudiante de Perú, con la de Ecuador, con el estudiante de Panamá. Eso también es interesante. Nos cambia un poco la rutina del diario, ¿cierto? Que a veces nos abrumamos, pero llegamos y decimos, voy a estudiar, pero no es como un estudio tan retórico, sino un estudio en donde yo también participo y esa participación hace un tejido de saberes. Es muy interesante. Entonces, muchísimas gracias a quienes han estado por aquí conectaditos y pendientes de todo el proceso. Les deseo a todos una feliz noche, un feliz descanso. Nos encontramos nuevamente mañana. Nos encontramos nuevamente mañana en un encuentro de jueves. Vamos a ver con qué información llegamos el día de mañana. Ustedes lleguen preparados para aprender, con toda la motivación, con toda la disposición, que aquí tenemos cosas muy interesantes para ustedes en estos procesos formativos. Les deseo a todos una feliz noche y un excelente descanso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Feliz noche para ti también, profe, para cada uno de ustedes. Que tengan un excelente descanso. Les recuerdo también nuestro grupo oficial y mi contacto para aquellas personas que están interesadas en hacer su aporte. Se pueden poner en contacto conmigo. Recuerden que el aporte les permite tener acceso a las clases grabadas, al material de estudio y al final del proceso, pues a la certificación. Entonces, allí les dejo el grupo oficial para que por favor se puedan poner en contacto a aquellas personas que están interesadas y aún no han hecho su aporte. Que tengan una excelente noche, descansen. Nos encontramos nuevamente mañana. Chao, chao.